Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, simplemente pues nada, vamos a empezar con la clase de hoy. Como decía al principio, esta va a ser una clase más de meternos en la pregunta y aunque ya tuvisteis 2 sesiones con la experta sobre el tema, sí que es cierto que también tenemos que ver pues, la parte de cómo analizar la pregunta más allá del tema para que se adapte al debate que vamos a tener ese 7 de mayo. Así que nada, por hacer un repaso un poco general de lo que estuvimos viendo la clase anterior, acordaos de que el debate va a tener 4 intervenciones. Supongo que ya más o menos habréis conformado los equipos. Recordad que eran equipos, dijimos, de 3 a 5 personas. Así que si no lo habéis hecho ya, os recomiendo que ya os vayáis organizando con vuestros compañeros los distintos equipos. Y luego, dentro de cada equipo, podéis asignaros ya los roles, o bueno, eso todavía no urge tanto, pero acordaos también de que os vais a tener que asignar estos roles que estuvimos discutiendo el otro día, pues que era el primero la introducción, esa persona con un carácter un poco más dulce, un poco más de exposición, que se iba a encargar de realizar el primer turno. Siguiente turno, refutación primera, que ya es un turno un poco más analítico, un poco más pues eso, de refutación, más, con carácter más agresivo que la introducción. Segunda refutación, que viene a ser un turno bastante parecido al primero, incluso podríamos decir que todavía más agresivo, más agresivo no, pero más contradictorio, más de contestar al equipo contrario. Y por último, el cierre, que es la conclusión, que lo hará otro miembro del equipo. Que de nuevo pues volvemos a esa tonalidad un poco más dulce, con esa capacidad de síntesis que tenga pues alguno de vuestros compañeros. Así que nada, en base a estos roles os podéis distribuir como queráis, tenéis libertad para hacerlo. Si sois 5 podéis hacerlo también, pues que cada uno haga alguno de una postura, sobre todo para los turnos de introducción, porque como recuerdo que son turnos que preparamos todos juntos en casa, así que son como los que más nos tenemos que memorizar. Bueno, sin el cómo, los que más nos tenemos que memorizar. Por lo tanto, pues sí que igual es más sencillo que unos os encarguéis de la introducción a favor y otra persona asuma el rol de la introducción en contra. Recuerdo también que es relevante que solo va a haber una pregunta, que es la pregunta que ya sabemos, la de si es nuestra responsabilidad como consumidores, y que tendréis que preparar ambas dos posturas y será en el momento del debate donde realizaremos el sorteo de qué postura os tocará defender a cada equipo. De esta forma, cada debate puede ser distinto. En un debate os tocará a favor y en otros debates os tocará en contra. Bueno, pues hecha esta pequeña recapitulación, vimos lo que había que decir en la introducción, hablamos de los exordios, de los finales contundentes, refutaciones, hablamos también del turno bueno, que no es un turno, de las preguntas que íbamos a realizar en refutación 1 y refutación 2, y por último de la conclusión. Hicimos también referencia al turno de la persona del documentalista, que se iba a encargar, pues eso, de estar pendiente de todas las evidencias, de ayudar al resto de equipos, esto durante el debate, porque como dijimos también, el debate es trabajo en equipo y por lo tanto todos los miembros del equipo, ya seáis 3 o seáis 5, vais a tener que trabajar todos juntos hasta que llegue el gran día. Bueno, pues habiendo hecho este pequeño repaso, si no tenéis ninguna duda, entiendo que más o menos ya os estaréis conformando en equipos, vamos a ver ahora cómo vais a tener que analizar la pregunta. O sea, cómo vamos a preparar este debate. Bueno, pues tradicionalmente en debate realizamos y distinguimos 3 pasos a la hora de preparar un debate. Y el primero de ellos es el paso más sencillo, es el paso como más divertido porque al final es cuando entramos de nuevo en la pregunta y es cuando decimos, vale, venga, pues ahora ya que ya tenemos hecho el equipo y ya sabemos más o menos de qué va esto, vamos a ver qué nos están preguntando y sobre qué vamos a debatir. Por lo tanto, este primer paso es el paso del análisis de la pregunta. Entonces, el análisis de la pregunta consiste nada más y nada menos que en entender la pregunta. Y para entender la pregunta, lo más sencillo es analizarla. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, una práctica que hacía yo con mis compañeros era, pues nos sentábamos todos juntos y ya sea en la pizarra de la clase o en un papel en grande, escribíamos la pregunta. Entonces, escribiendo la pregunta, como veis aquí en la diapositiva, vemos cuáles son los términos que pueden ser así más controvertidos, que nos pueden causar pues, más o menos debate o que pueden suscitar más o menos dudas. En este caso, nuestra pregunta es que si es nuestra responsabilidad como consumidores cambiar nuestros hábitos de consumo para reducir la contaminación. Bueno, es una pregunta, lo primero, bastante larga y lo segundo, cargada de contenido, porque además es un tema que es la realidad pura, ¿no? Pues, más que nunca nos enfrentamos ahora al gran reto de la transición ecológica y de saber adaptarnos a los cambios que nuestra sociedad está demandando. Entonces,
vamos a ver cuál es el análisis de esta pregunta y por dónde entonces vamos a tener que enfocar el debate. Como decía, lo que vamos a hacer con nuestros respectivos equipos, y para ello ya os recomiendo que os vayáis juntando con vuestros equipos, pues, por ejemplo, los 4 del equipo quedáis una tarde para hacerlo, o si tenéis tiempo libre en el cole, pues lo hacéis también. Y escribís todos juntos la pregunta. Entonces, en lo que consiste este paso de análisis de la pregunta es en ir analizando término por término lo que quiere la pregunta que debatamos. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte. Vamos a hablar de la responsabilidad como consumidores. Bueno, voy a hacer un inciso aquí y es que en cualquier momento, como esto va a ser una clase, pues eso, de análisis, de lluvia de ideas, si alguno tiene alguna reflexión que quiera hacer, tanto en alto como por escrito, ya sabéis que tenéis abiertos el chat o levantando la mano, abriéndose el micrófono. Entonces, como iba diciendo, ¿en qué va a consistir este paso del análisis? Pues en ir cogiendo trocitos y trocitos de la pregunta para ir analizándola. Entonces, la pregunta que se nos plantea es que si nosotros como consumidores tenemos alguna responsabilidad. Vale, pues bueno, punto número 1. Lo primero, ¿qué significa ser consumidor? Pues tendrá unas consecuencias, tendrá unas causas y tendrá un contenido. Pues esta definición de consumidor es la que vosotros vais a tener que dar. ¿Qué es para vosotros ser consumidor? Pues para mucha gente ser consumidor supone tener unos derechos. Pues por ejemplo, ¿qué derechos pueden tener los consumidores? Pues a pagar un precio justo, a que no se les estafe, a que los bienes que compren sean de calidad. Vemos que es bastante lógico, ¿no?, que entendamos que los consumidores efectivamente tienen algún tipo de derechos. Pero ahora lo que nos tenemos que plantear es que si los consumidores también tenemos algún tipo de obligaciones. Y en estas obligaciones puede entrar, por ejemplo, esa responsabilidad de evitar la contaminación. Por ejemplo, yo como consumidor tengo el derecho de poder comprar alimentos en buen estado, de poder comprar buenos alimentos que estén bien envasados, pero igual también ese derecho me genera a su vez la obligación de yo luego tener que reciclar esos envases. A esto es a donde quiero ir. A que analicemos cuál es esa responsabilidad de consumidores. ¿Qué es ser un consumidor? Pero no solo qué es, sino qué genera. Entonces, una vez que hemos visto qué derechos y qué obligaciones podemos tener como consumidores, vamos a ver si una de estas obligaciones puede ser una responsabilidad de evitar la contaminación. En caso de que lo sea, perfecto. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, pues esta sería la argumentación del equipo a favor, que sí, que nuestra responsabilidad es cambiar nuestros hábitos de consumo. Pero es que, por otro lado, podemos decir, oye, no, es que ser consumidor no nos otorga ninguna obligación. O sea, esto me lo puedo estar inventando, puede ser una reflexión mía. En verdad, ser consumidor es formar parte de una cadena económica en la que se intercambian bienes y servicios a cambio de un precio. Por lo tanto, no tiene por qué otorgarnos obligaciones y en caso de otorgárnoslas, no tienen por qué estar conectadas con la contaminación. Aquí es donde está entrando un poco más esa mentalidad en contra. Pero es que este planteamiento nos hace que nos preguntemos otra cosa, y es que si nosotros como consumidores no tenemos esa responsabilidad, ¿quién va a tenerla? Y aquí es donde os pongo algunas de las preguntas que os podéis plantear. Pues ¿quién la puede tener? ¿El gobierno? ¿Las industrias? O igual no la tiene nadie. Igual no es responsabilidad de nadie evitar la contaminación. Bueno, veis, ¿no?, más o menos todas las preguntas que nos van surgiendo simplemente de analizar 3 palabras, incluso 2, de esta pregunta. Pues esto es lo que tenéis que hacer vosotros con vuestros compañeros, hacer una pequeña lluvia de ideas antes de definir posturas y de definir ningún tipo de argumentos, porque estas pequeñas ideas son las que luego os van a servir para construir vuestras líneas argumentales. Bueno, pues hemos visto un poco este juego de consumidores. Aquí vamos a analizar qué son los consumidores, cuál es su papel en el mercado y qué supone ser consumidor. Y entonces hablaremos de si hay una responsabilidad como consumidores, qué responsabilidad es y cómo va a evitar la contaminación. O por el otro lado, si pensamos que no la hay, que puede ser perfectamente, nos hace plantearnos una nueva pregunta, que es ¿de quién sería la responsabilidad? Pues eso, pues podría ser del gobierno, podría ser de las propias industrias, que sean ellas las propias que pues por ejemplo, saquen al mercado líneas que no consuman tanto plástico, podría no ser de nadie, porque podría no ser de nadie. Entonces, este es el análisis, ¿no?, que quiero un poco que hagamos cada uno de los miembros del equipo. Vale, vamos a seguir con la siguiente parte de la pregunta. ¿Qué son los hábitos de consumo?
hemos hablado ya de la tarea de los consumidores, vamos a hablar ahora de si deberíamos cambiar nuestros hábitos de consumo. Bueno, para saber si deberíamos cambiar algo, lo primero que debemos saber es qué es ese algo, que son los hábitos de consumo. Y por esto es muy importante que utilicemos las definiciones en nuestros discursos. No sé si os acordáis, en las diapositivas que vimos la semana pasada, que el turno de introducción, este turno que abre el debate, antes de llegar a la tesis y de llegar a los argumentos, lo primero que hace es un contexto. Y un contexto no es otra cosa que una definición de términos, que es poner tanto al público como al jurado, bueno, como al equipo contrario, meterles en el debate que yo voy a realizar. ¿Esto qué quiere decir? Pues decir, yo y mi equipo y yo más bien, por hábitos de consumo, vamos a entender que o mi equipo y yo, por responsabilidades de consumidores, vamos a entender que es la tarea que tienen los consumidores de comportarse conforme a sus obligaciones. Entonces, es muy importante que contextualicéis aquellos términos que, como digo, pueden ser más controvertidos, porque si un equipo entiende que hábitos de consumo es una cosa y el otro equipo entiende que es otra totalmente distinta, al final el debate no va a haber debate, porque cada uno va a seguir con su postura que probablemente puedan ser compatibles. Y esto no es lo que queremos que suceda, ¿vale? Entonces, cada uno de los equipos va a plantear su contextualización, que probablemente difieran, pero que probablemente también tengan puntos en común y puntos de choque. Y es ahí donde tenéis que entrar vosotros a pues, analizarlos, sacarlos a la luz y demostrar cómo, pues estando atentos, sois capaces de adaptar vuestro contexto al suyo o el suyo al vuestro. Todo esto que estoy diciendo del contexto, solo hay que hacerlo, evidentemente, de esos términos que susciten más controversia o que sean más interesantes de definir a la hora de que puedan tener un impacto en el debate que vayamos a desarrollar, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos en la parte de cambiar nuestros hábitos de consumo. Hábitos de consumo parece algo bastante sencillo, ¿no? Pero tenemos que pensar en que, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a enfocar el debate? Los hábitos de consumo de China, de España, los hábitos de consumo de una familia de 10 hijos, de una madre soltera, bueno, sí, de una madre soltera. Tenemos que centrar el debate. Bueno, pues probablemente la línea más lógica que podáis utilizar serán unos hábitos de consumo de la media. Entonces, cogeréis un perfil medio y definiréis lo que son unos hábitos de consumo pues, para ese perfil medio, para ese como público objetivo al que nos podemos enfrentar. A ver, preguntáis por aquí. Si uno de los grupos ha dicho ya el contexto, ¿lo repetimos? Vale, pues precisamente porque el contexto es algo que se dice en la introducción, está bien que a pesar de que lo haya dicho el equipo contrario, vosotros lo digáis también. Porque muchas veces puede ser el mismo o puede ser distinto. Por ejemplo, el equipo contrario define contaminación y vosotros la definís exactamente igual. Pues genial, eso que os lleváis. Pero está bien que lo digáis porque así se demuestra que vosotros también habéis hecho ese proceso de búsqueda. O igual si queréis ahorraros ese tiempo, decir, aceptamos el contexto que nos plantea el equipo contrario. Sin embargo, nosotros presentamos unos argumentos totalmente distintos. ¿Se entiende? Se puede aceptar o no aceptar. Y en caso de que el contexto sea totalmente distinto, pues imaginaos que el equipo contrario nos está hablando de la contaminación de hace 50 años. Pues a vosotros os interesa decir, oye, no, es que el debate se va a centrar ahora, en el año 2021. Por lo tanto, su contexto no es válido el nuestro. Así que sí, aunque los otros equipos hayan dado un contexto, nosotros vamos a seguir adelante con el nuestro, ya sea distinto, sea diferente. Bueno, entonces, seguimos con lo de los hábitos de consumo. ¿Qué es importante decir sobre este tema? Y qué preguntas que os tenéis que hacer vosotros como debatientes. Lo primero, hablar del contexto, en qué hábitos de consumo nos encontramos. Pues seguro que si les preguntáis a vuestros padres, sus hábitos de consumo no son los mismos que los hábitos de consumo nuestros. Pues hablad un poco de las tendencias de la sociedad, pues ese consumismo, los ratios de compras y de ventas que hay en la sociedad. Podemos hablar también de las ventajas que tienen nuestros hábitos de consumo, al igual que sus desventajas, que seguro que las tienen. Y aquí es importante que nos centremos en que la pregunta nos está diciendo que vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Bueno, ¿cambiar a qué? ¿Cómo se cambia un hábito de consumo? Intentad meteros en el papel de decir, vale, yo soy un consumidor y voy a cambiar mi hábito de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Pues es esto lo que tenéis que analizar. ¿Cambiar a qué? Pues buscamos otros tipos de hábitos de consumo que puedan existir, pues ya sea en otras culturas, en otros países, en otros tiempos, pues igual los hábitos de consumo, como decía, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ver distintos hábitos de consumo. Así vamos a poder ver si es posible cambiarlos y si este cambio va a evitar la contaminación.
Y otra cosa más, si este cambio es responsabilidad de los consumidores. Veis que existen como 3 distintos nexos. Lo primero, que seamos consumidores. Lo segundo, que tengamos unos hábitos de consumo. Y lo tercero, que estos hábitos de consumo perjudiquen a la contaminación. Entonces, esos 3 nexos son los que vamos a tener que demostrar. Y como os adelantaba en este último punto, cómo estos hábitos de consumo van a tener una relación con el medio ambiente. Y aquí os pongo una cosa que es muy importante en debate, que se llaman los nexos causales. Los nexos causales es demostrar por qué una cosa lleva a la otra. ¿Esto qué quiere decir? Pues son argumentos muy sencillitos, son argumentos del por qué. Cuando vosotros vayáis a construir un argumento, una línea o determinadas ideas, tenéis que intentar siempre que las ideas estén relacionadas las unas con las otras con una cierta causalidad. Es decir, no me sirve argumentar que mis hábitos de consumo los tengo que cambiar y así se evitará la contaminación. No, tengo que ir paso a paso. Tengo que decir cómo mis hábitos de consumo están perjudicando al medio ambiente, cómo yo, como consumidor, soy responsable y por esa responsabilidad voy a cambiarlos. Luego, ese cambio es el que va a evitar la contaminación. No sé si se entiende el paso a paso que tenemos que ir dando de las premisas, de las ideas que nos vayamos planteando. Para esto es muy útil un ejercicio que nosotros llamamos la cadena de porqués, que es cuando vayáis planteándoos un argumento, ir preguntando siempre por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues bueno, los hábitos de consumo evitan la contaminación. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo han producido muchos plásticos. ¿Y por qué? Porque los plásticos son perjudiciales para los niveles de lo que sea. ¿Y por qué? Y de esta forma vais a ir viendo cuáles son todas las causas y las consecuencias de los argumentos y las ideas que vayáis planteando. Y es por esto último por lo que os digo lo de que por qué mis hábitos de consumo tienen un impacto en la contaminación. O sea, si yo demuestro que mis hábitos de consumo no tienen nada que ver con la contaminación, pues oye, ¿para qué los voy a cambiar? Bueno, pues aquí estaría este análisis de esta parte de la pregunta. Como digo, esto es algo que tenéis que hacer entre los miembros del equipo porque así, con las ideas de cada uno, van a ir saliendo las distintas ideas precisamente para conformar los argumentos que luego definiremos. No sé si hasta este punto se entiende todo. Si no hay ninguna duda, seguimos con la siguiente parte. Perfecto. Bueno, pues la siguiente parte de la pregunta es la contaminación. Como hemos visto antes, las palabras que nos suscitan más dudas, pues una de ellas, como no, es la contaminación. Y parece que es como la causa, el punto principal de este debate, contaminación, y es al final una cosa que vais a tener ambos equipos en común. Muchos defenderéis que sí que hay que cambiar nuestros hábitos, otros defenderéis que no, pero probablemente, y ya lo adelantaba en las anteriores sesiones, todo el mundo tenga en común el hecho de que la contaminación es un factor, es un suceso que está pasando, es algo real y es algo a lo que pues, nos estamos enfrentando como sociedad. Ahora, eso sí, las formas de enfrentarnos a ellos son las que variarán en vuestro debate. Pero bueno, igualmente la contaminación, por mucho que veamos aquí que es un punto en común, es muy importante que también se contextualice. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues hablar de su definición, hablar de cuáles han sido sus causas o hablar de cuáles han sido también sus consecuencias. Muchas veces las causas o las consecuencias nos dan los argumentos que necesitamos. Por ejemplo, se me ocurre a mí que igual si conseguimos demostrar que los consumidores son la causa de la contaminación, esa causa ya genera una responsabilidad. Es decir, el hecho de que nosotros seamos los causantes y los culpables de la contaminación hace que nosotros seamos también los responsables de cambiarlos. O no. Igual el hecho de que nosotros seamos la causa no tiene nada que ver con que seamos los responsables, ¿vale? Pero estos son los nexos que os tenéis que plantear. Por ello es muy importante que eso, hablemos de simplemente la definición, que es la contaminación. Oye, ¿qué vamos a entender por la contaminación? ¿Cuáles son los niveles actuales pues, de emisiones de CO2, de plásticos de un solo uso, de contaminación de las ciudades, la calidad del aire a la que nos enfrentamos hoy en día, también centrándolo pues ya sea a nivel global como a nivel, lo podéis centrar en España, a nivel global como decidáis contextualizarlo. Y aquí podemos hablar de las personas afectadas, que esto viene a ser pues un poco lo mismo que las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿qué es la contaminación? La contaminación
se mide también por lo que causa. Y es que, ¿qué supone que haya contaminación? Pues todas las consecuencias y entre ellas todas las personas afectadas, todos los fallecidos, la tasa de fallecidos que se produce a causas de contaminación, que es bastante y de hecho es un dato muy desconocido, pero es un dato que sucede. Impacto medioambiental, claramente, impacto en la biodiversidad, impacto en el medio ambiente y, como he dicho antes, este nexo causal, que es esta relación con los hábitos de consumo. ¿Cómo son los hábitos de consumo una causa de la contaminación o cómo no lo son? Pero siempre que exista esta relación causal. No sé si se extrae de todo aquello que os estoy contando, pero como veis en debate le damos mucha importancia a que exista un link, una unión entre todas las ideas que vamos a ir contando. Pensad que os estáis enfrentando a un público que son bebés y a un jurado que no sabe nada y que hay que explicarlo todo muy despacio, muy bien, todo muy bien argumentado y todo muy bien unido. Es decir, no podéis dar por hecho nada. No podemos dar por hecho que el consumo causa contaminación o que contaminación causa consumo, porque no. Hay que explicarlo todo y, por último, hay que probarlo todo. Y esto entraremos con las evidencias que explicaremos pues más adelante. Pero entonces eso, que quede claro que todo tiene que ir encadenado. Así que nada, este es el análisis, como digo, que os tenéis que hacer con vuestros compañeros, un pequeño brainstorming de ideas que se os vayan ocurriendo, de analizar, pues eso, cuál es cada uno de estos términos. Muchas veces para ver cada uno de estos términos nos interesa luego hacer una búsqueda de información, que ahora veremos también en otra parte de esta sesión cómo realizarla, pues eso, buscando definiciones. ¿Dónde vamos a buscar definiciones? Pues Real Academia de la Lengua Española, o igual en la contaminación nos interesa acudir a las fuentes que nos den pues, los objetivos de desarrollo sostenible, o si vamos a hablar de los hábitos de consumo, podemos consultar también la organización de los consumidores, ¿vale? Acudiremos a distintas fuentes que nos van a dar esa información que necesitamos. Recordad siempre que la información tiene que ser lo más objetiva posible y lo más fiable, claramente. Así que vamos a intentar evitar todo tipo de fuentes, pues como sean Wikipedia, artículos de prensa para definir no. Ahora veremos para qué nos van a servir los artículos de prensa, pero para hacer esta búsqueda de información informativa, ¿esto qué quiere decir? Pues ver objetivamente qué significa la pregunta que nos vamos a enfrentar, vamos a acudir a fuentes, pues eso, como digo, muy fiables. Bueno, pues después de haber analizado la pregunta, nos vamos a centrar ahora en ver y ser capaces de extraer qué quiere que debatamos quien ha elegido la pregunta. Esto es un poco raro porque, claro, nosotros nos enfrentamos a la pregunta y decimos, vale, sí, entiendo lo que es la contaminación, entiendo lo que es los hábitos de consumo, pero realmente, ¿dónde está el debate? O sea, ¿qué es el debate? ¿Contaminación sí, contaminación no? ¿El consumo es malo, el consumo es bueno? Pues vamos a pensar. ¿Qué quiere dónde está el debate? Exactamente. Y dónde está el debate significa la carga de la prueba. La carga de la prueba es aquello que hay que probar y que probándolo nos va a dar esa victoria que necesitamos. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Estos ejemplos que poníamos la semana pasada también. Si debería ser obligatoria la vacuna contra el COVID. Bueno, pues aquí, ¿qué tenemos que demostrar? Pues igual en este debate hay que demostrar que sí que tendría que ser obligatoria, porque si no fuese obligatoria, la gente no se la pondría. Pues la gente no se la pondría, si no fuese obligatoria, la gente no se la pondría, eso es lo que hay que demostrar. Ahí es donde está la carga de la prueba, porque si yo consigo demostrar eso, gano el debate. Se entiende que ese debate se apoya en mi balanza. Entonces, tenéis que saber identificar dónde está aquí la carga de la prueba. Y esto lo vais a identificar cuando hagáis vosotros la búsqueda y cuando os enfrentéis a los distintos debates. Porque muchas veces los equipos contrarios os van a plantear argumentos con los que no contabais. Y la carga de la prueba puede ser totalmente distinta conforme a las argumentaciones que vayáis viendo. Por lo tanto, esa carga de la prueba, esa esencia del debate, es ese qué quiere que debatamos quien ha elegido esta pregunta. Entonces, de esta pregunta podemos extraer varias ideas importantes. ¿Qué tenemos que demostrar aquí? Bueno, pues lo primero, que nuestros hábitos de consumo afectan al medio ambiente o que nuestros hábitos de consumo no afectan al medio ambiente, a favor y en contra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestros hábitos de consumo son causa o no son causa de la contaminación. ¿Sí o no? Y no me vale decir que sí o que no solo, obviamente. Tendremos pues que argumentarlo con distintas evidencias, tendremos que sacar
tasas de contaminación, tendremos que demostrar la evolución de la contaminación en los últimos años, tendremos que ver si existe una correlación, si existe causalidad. Aquí, atención, no es lo mismo correlación que causalidad. Una cosa implica que sea causa de la otra, que nuestros hábitos de consumo sean causa y hayan producido este deterioro medioambiental, no es lo mismo que esté correlacionado. Pues ahí tendremos que ver también ese análisis. Después de ese punto tendremos que ver cómo cambiar nuestros hábitos de consumo va a evitar la contaminación, porque oye, igual sí, vale, nuestros hábitos de consumo la han causado la contaminación, pero si es que sin cambiarlos no se va a evitar este proceso. Eso es también cosas que nos tenemos que plantear. Y luego, si entendemos que sí, que nuestros hábitos de consumo sí que cambiarían este proceso de contaminación, ¿por qué es nuestra responsabilidad cambiarlos? Y volvemos a ese punto de por qué es nuestra responsabilidad y no es de los gobiernos, de las propias industrias, de otro tipo de agentes económicos que puedan participar en este proceso de producción. Por lo tanto, aquí vemos distintos nexos, distintos niveles, distintas cosas que vamos a tener que demostrar y que cada uno de vosotros, junto con vuestros equipos, vais a tener que demostrar. Que nuestros hábitos de consumo afectan o no al medio ambiente, que cambiarlos podría evitar la contaminación, y entendiendo que sí o entendiendo que no, ¿por qué este cambio es nuestra responsabilidad? ¿Por qué soy yo como persona, como particular, como consumidor? Porque al fin y al cabo, bueno, y esto dependerá de cómo lo defináis cada uno de vosotros, pero podríamos considerarnos a cada uno de nosotros consumidores también, porque nuestro cambio va a evitar la contaminación. ¿Y por qué? Ese evitar la contaminación es mi responsabilidad. ¿Queda claro más o menos dónde está esa esencia que queremos ver un poco en los debates? ¿Eso dónde os tenéis que centrar? Sobre todo quiero que quede claro lo que decía antes de los nexos causales, que en debate todo tiene que ir seguido de su correspondiente razonamiento, de su correspondiente causa y consecuencia. Así que no se os olviden esas uniones entre distintas ideas. Bueno, y una vez, a ver, en caso de que estemos en la postura en contra, ¿qué habrá que rebatir en esos 3 puntos? Bueno, estos 3 puntos en verdad están planteados en forma de pregunta, lo que pasa es que igual al exponerlos ha quedado más como que me sale decirlo a favor, pero porque yo creo que es la respuesta más intuitiva. Pero bueno, pues en estos 3 puntos podríamos, en esta esencia, que no son tres puntos, sino que podríamos hablar de cómo nuestros hábitos de consumo son independientes del deterioro medioambiental, porque en realidad el deterioro medioambiental no solo está causado por nuestros hábitos de consumo, como sabéis, hay millones de causas del deterioro medioambiental, entre las que están, por ejemplo, todos los métodos de transporte que existen entre las ciudades, las grandes contaminaciones de los centros de las ciudades. Eso no es solo resultado de nuestros hábitos de consumo. Pues podemos hablar también del peso que tienen otras causas. Podremos hablar también de que, aunque nosotros cambiemos estos hábitos de consumo, no se va a evitar la contaminación. ¿Se entiende aquí la esencia? Pues que muchas veces nos creemos que cambiándolo vamos a evitar la contaminación, pero realmente no hay prueba, nadie, el equipo contrario, a ver si lo prueba, porque si lo prueba enhorabuena, pero no creemos que exista una prueba de que realmente ese cambio de hábitos de consumo, lo primero, porque ¿a qué lo vamos a cambiar? Y como ese cambio sí que va a evitar esta contaminación. Pues bueno, nosotros en el caso de que estemos en contra, argumentaremos cómo, aun cambiando nuestros hábitos de consumo, no vamos a poder evitar la contaminación. Lo podemos argumentar de distintas formas, pues porque la contaminación ya está en unos niveles que aunque los cambiásemos no podría mejorar, pues porque la contaminación no es causa de los hábitos de consumo, pues porque la contaminación se cambia con otro tipo de acciones o lo que sea. Y luego incluso tenemos hay muchas posibilidades de postura en contra, mogollón, y muchísimas posibilidades de posturas a favor también. Así que eso dependerá de la que vosotros os sintáis más cómodos, de la que vosotros valoréis mejor. Por último ya, la última parte, plantearlo totalmente distinto. Oye, es que yo como consumidor no tengo la responsabilidad de cambiarlo. En todo caso, tendrá la responsabilidad de cambiarlo el que está produciendo una manzana envuelta en 50 envoltorios de plástico, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de que las fábricas saquen, pues eso, todos los envases, por ejemplo, se me ocurre para comercializar sus alimentos? Bueno, pues así como os voy diciendo, recordad que esto solo son ideas que estamos diciendo en voz alta, pero en cuanto os sentéis con vuestros miembros del equipo y vayáis analizando, oye, pues esta idea me vale, esta idea no me vale, esta idea igual es un poco floja, esta idea yo creo que sí.
os van a salir cuáles son verdaderamente los puntos fuertes de cada una de las posturas. Como decís, hay muchas posibilidades, tanto de a favor como en contra, y va a depender pues, de la que conforme vayáis analizando, conforme vayáis buscando, porque al final analizarlo está muy bien, pero llega la hora de buscar en Internet, sobre todo, de buscar libros, pero entendemos que la forma más fácil y a la que siempre recurrimos va a ser Internet. Os va a decir cuáles son los puntos más fuertes, los puntos en los que hay ensayos, los puntos en los que ya hay informes, en los que la gente ha investigado, en los que tienen más viabilidad. Pues, por ejemplo, igual argumentar que los hábitos de consumo no afectan al medio ambiente es difícil porque habrá estudios que demuestren justo todo lo contrario. ¿Vale? Así que eso, tenéis muchas posibilidades y dependerá de cómo lo deseéis enfocar. Bueno, pues después de haber hecho este análisis, de haber visto esa esencia de la que hablábamos, de, oye, ¿qué quiere que debatamos el que ha propuesto la pregunta? Vamos a ver dónde está el choque. Y este choque es el que poníamos de manifiesto, no sé si os acordáis, en la conclusión. La conclusión, una de las partes de la conclusión era decir cuál había sido ese punto en común, pero también cuál había sido ese punto en contra. Pues es nuestra responsabilidad cambiar nuestros hábitos de consumo porque sí, una razón principal, que como veremos luego será nuestra tesis, y en el caso en contra, pues será por qué no que chocara directamente con la tesis que traigamos en el punto a favor. Entonces tendremos que ser capaces de extraer dentro de este debate cuál es el choque de ideas principal. Pues, por ejemplo, lo decíamos en lo de si debe ser obligatoria la vacuna contra el COVID. Pues ahí el choque está igual en la idea de una seguridad colectiva con la idea de unas libertades individuales, de que no podemos ir pues igual vacunando a la gente en contra de su libertad, ¿no? Pues ser capaces de extraer esas dos ideas principales, salud y economía, medio ambiente y economía de nuevo, lo que sea, ¿vale? Esas dos ideas principales que chocarán. Como digo, esto es todo, estas partes que estamos viendo son todos un proceso de análisis que realicéis vosotros. Esto no se tiene que ver reflejado en el debate, pero de forma indirecta. Aquí en la clase de hoy no estamos hablando de ningún tipo de estructura, esto es simplemente recomendaciones que desde Trivium os hacemos para poder preparar el debate de una forma, pues eso, coherente, que valoréis todas las posibilidades, que sobre todo que argumentéis, que penséis y que con esos pensamientos pues busquemos en Internet, busquemos con distintos recursos para llegar a hacer debates de calidad. Bueno, otra de las técnicas con las que podemos sacar bastantes ideas es hacer un análisis de los actores implicados. Este análisis de actores implicados es bastante interesante porque muchas veces se nos plantean preguntas y como que nos tira a pensar por lo que nos lleva a la cabeza o lo que nos lleva incluso la moral, que es lo normal, pero hay veces que tenemos que darles esa visión una visión un poco más global, una visión un poco más de, vale, realmente la decisión que yo tomaría, si yo pudiese elegir, ¿a quién va a afectar? Por ejemplo, en la pregunta que se nos plantea de si como consumidores tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿cuáles son los actores implicados? Pues bueno, en primer lugar, los actores implicados son los consumidores, eso lo primero, porque serían los que están cambiando sus hábitos de consumo. Y en segundo lugar sería el planeta, el medio ambiente, ¿no? Porque se supone que es lo que queremos evitar y a quien queremos ayudar. Pero es que igual los actores implicados también van a ser las empresas o las industrias, pues tendremos que analizar cuál va a ser el impacto de aquello que vamos a decir para estos otros actores. Por ejemplo, si yo voy a debatir sobre un tema muy sencillo, tema típico de debate de cole, si debe ser obligatorio o no el uniforme, pues ¿quiénes son los actores implicados aquí? Pues los actores implicados, en primer lugar, serán los estudiantes, que son los que van a llevar o no van a llevar el uniforme, igual los profesores, que son los que interactúan en este proceso de, pues oye, al final, si mis niños están con uniforme, probablemente cambie algo o no, eso es lo que se debería razonar, mi método de docencia. Pero otro actor implicado muy, muy importante en este debate serán también los padres, que serán a los que les afecte también, pues oye, pagar un uniforme, no pagarlo, o si la comodidad de no elegir ropa o de elegirla. Con esto de actores implicados me refiero a eso, a que seamos capaces de ver quiénes son las personas que están implicadas, las personas a las que les va a afectar, para ver en qué grado y en qué importancia nuestro debate va a tener una repercusión. Por ejemplo, en el debate de los uniformes, igual tiene más peso el actor implicado padre, que al final es el que va a decidir, al que le va a afectar,
que el actor implicado niño, porque sí, bueno, al niño se le pone o no se le pone el uniforme, pero el niño simplemente es consecuencia de lo que decidan los padres, ¿no? Pues ver ahí un poco cuál es el peso de aquello que yo vaya a decidir, de aquello que yo vaya a argumentar para los actores que vaya a estar implicados. Pues, por ejemplo, entre otros actores, pues en otros debates nos salía los países pobres. Pues debates, por ejemplo, si un debate que hubo hace un par de años, si un buen uso de las nuevas tecnologías pueden sustituir la labor del profesor. Bueno, pues igual yo aquí me interesa ver cómo va a afectar esto a los países pobres en el sentido de que igual ellos no tienen la facilidad que podamos tener en España de adaptar esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ver un poco cómo son esas diferencias, cómo quedarían afectadas la gente que estaría implicada en nuestra pregunta. Como digo, esto de nuevo son análisis que vosotros os tenéis que plantear, que a vosotros os van a surgir y que os van a clarificar. Primero os meterán dudas, pero luego os clarificarán y os van a hacer mucho más sencillo el proceso de extraer cuáles son las ideas más principales del debate. Bueno, pues después de haber hecho este análisis, lo que vais a hacer con vuestros compañeros o incluso durante es este brainstorming, que estoy segura que lo habéis hecho antes totalmente, tanto en trabajos en equipo como cuando se os plantea hacer algún tipo de proyectos, que es, ala, venga, vamos a sentarnos todos juntos y vamos a decir lo primero que se nos pase por la cabeza, esta lluvia de ideas, que cada uno diga lo que les sugiere la pregunta, lo que cree que puede ser, lo que cree que no puede ser, lluvia de ideas. Muchas veces esta lluvia de ideas es mucho más formativa que la hagáis después de un tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que igual analicéis la pregunta, analicéis los términos y digáis, vale, dentro de 2 días, 3 días, una semana, nos volvemos a reunir. Que cada uno piense en su casa, porque muchas veces, pues eso, estoy en la cama y no me puedo dormir y estoy pensando, estoy viendo la tele y se me ocurre una cosa, o tengo una conversación con mi hermano que me dice lo que sea. Muchas veces, precisamente en esos procesos, es cuando nos vienen las ideas más buenas. Entonces, está bien que tengáis ese periodo de reflexión, ese periodo de decir, vale, yo he hablado esto con mis compañeros, vamos a cada uno a pensar y cuando nos volvamos a reunir vamos a hacer una lluvia de ideas, una conclusión de las cosas que hemos llegado de, pues oye, mira, a mí esta idea que dijimos el otro día al principio me parecía muy fuerte, pero dándole un par de vueltas he visto que no, porque nos pueden decir aquí qué tal, qué cual, lo que sea. También es muy útil y yo, de hecho, me acuerdo que como estudiante lo hacía de pequeña, le planteaba a mis padres siempre la pregunta, pues para tener distintos puntos de vista. Incluso llamaba a mi abuela, oye, tal, pues ¿tú qué crees de este tema? Pues cuéntame, porque muchas veces ver los distintos puntos de vista nos ayuda también a formar más ideas y cuantas más ideas tengamos, más ricas van a ser las argumentaciones que sacamos. Entonces, después de este brainstorming, que como digo es como la parte divertida, porque es la parte de, venga, ahora todo el mundo a pensar, que cada uno diga lo que le apetezca, que todo el mundo, pues eso, libre de contarnos lo que quiera. Pues después de hacer este brainstorming, lo que vamos a hacer es buscar información e informarnos de verdad. Entonces, hay algunas pautas que os recomendamos para que busquéis información. En primer lugar, y como íbamos diciendo al principio de la sesión, es muy importante que utilicéis definiciones. Estas definiciones no solo sirven para informaros vosotros mismos, sino que sirven también para contárselas tanto al público como al jurado como al equipo contrario. Entonces, muchas veces, sobre todo de los términos más controvertidos, podéis introducirlas, de hecho debéis introducirlas en el turno de introducción. Entonces, pues por ejemplo, en nuestro debate de ahora nos interesa definir qué es un hábito de consumo, qué vais a entender por hábito de consumo. O igual nos interesa definir el término contaminación, ¿no? ¿Qué entendemos por contaminación? ¿Cuál contaminación? Si nos sobra tiempo está bien definirlo, ¿no? Pero sí, términos así que sean un poco más controvertidos, lo podéis extrapolar a cualquier otro debate que vayáis a realizar, nos interesa definirlos. Como os decía también antes, las fuentes más fiables para definiciones, pues bueno, siempre acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero podéis acudir también, pues eso, a fuentes incluso más especializadas que os ofrezcan una definición bastante más precisa. Después de ver estas definiciones de los términos concretos que hemos visto, vamos a hacer una búsqueda general. Pues buscar un poco sobre lo que creemos que más más dudas nos puedan suscitar, lo que sea. ¿Qué pasa? Que Internet tiene la ventaja, y seguro que a todos nos encanta, de que es instantáneo, que tenemos la información en segundos, incluso, bueno, menos obviamente,
pero que tenemos mucha información. Entonces, seguro que os ha pasado haciendo algún trabajo que os ponéis a buscar, os pasáis una hora buscando, pero hay tanta información y es tan abrumadora la cantidad de información a la que nos enfrentamos en las redes, en las nuevas tecnologías, que al final acabemos sin encontrar nada. Por lo tanto, es muy importante que antes de poneros a buscar, os planteéis qué es lo que queréis buscar. Y para ello tenéis la ventaja de que, como decía antes, es trabajo en equipo, así que lo que os recomiendo que hagáis es que os dividáis. Pues, por ejemplo, fulanito va a buscar sobre las causas de la contaminación. Menganito va a buscar sobre los hábitos de consumo. Pepito va a buscar sobre las consecuencias de los hábitos de consumo en la contaminación. ¿Se entiende, no? Que os separéis un poco, que os dividáis en bloques lo que vais a buscar cada uno. Y en la próxima vez que os reunáis, os lo contáis los unos a los otros. Oye, pues tú qué has visto sobre la contaminación, ¿qué has descubierto? Ah, pues mira, muy bien, pues tal. Pues yo he encontrado que los hábitos de consumo los últimos años han empeorado muchísimo o han mejorado muchísimo. Esa búsqueda general, hacerla siempre con vistas a un objetivo, ¿vale? Es una búsqueda general acotada, podríamos decir, y repartiéndoos las tareas, que no busquéis todos lo mismo, porque es que si no va a ser una pérdida de tiempo. No... Sí, eso, repartíos cada uno los términos importantes. Si hay alguno que le interesa más buscar una cosa, pues con total libertad. Oye, yo me voy a informar sobre la contaminación en las grandes ciudades, porque me parece un tema súper interesante, pues con total libertad. Y luego eso, os contáis los unos a los otros lo que habéis descubierto para decir, ya estar informados todos y poder consolidar una opinión. Y os pongo aquí esto último de noticias de prensa, que las noticias de prensa tenemos que tener cuidado, porque al final, como decía antes, la búsqueda que tenemos que realizar tiene que ser una búsqueda objetiva, una búsqueda fiable y veraz. Por lo tanto, muchas veces, pues eso, no nos vamos a fiar de páginas como Wikipedia. Son páginas que están muy bien, contribuimos todos, pero para un debate, pues no nos vamos a fijar, igual que para vuestros trabajos de clase. No deberíais usarlas, de hecho confío en que no lo hagáis, para el debate tampoco. Y las noticias de prensa pasa un poco lo mismo, pero no. ¿Qué pasa con las noticias de prensa? Que, bueno, las escriben periodistas que están muy informados sobre el tema, pero muchas veces no reflejan una opinión totalmente objetiva del tema, totalmente real y veraz. Entonces, las noticias de prensa no nos van a servir para dar definiciones o para demostrar hechos, pero sí nos van a servir para contar sucesos, para demostrar determinadas tendencias o para informarnos nosotros mismos y crearnos nosotros mismos distintas opiniones o distintos puntos de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces, si leéis el periódico, veréis que, por ejemplo, un mismo hecho se puede contar de dos formas totalmente distintas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues leerme varios periódicos, porque si leo solo uno y me quedo solo con una versión, estoy viendo solo una parte de la película. Por lo tanto, tengo que intentar ampliar ese campo de visión que tengo para así poder formarme yo la opinión que quiero, que consideraré, pues eso, una opinión contrastada va a tener siempre mucho más valor que una opinión totalmente sesgada, ¿no? Como es obvio. Entonces, las noticias de prensa están muy bien porque eso nos ayudan a tener una visión mucho más general, a ver un artículo de opinión siempre nos va a dar, pues cuando los distintos autores, distintos periodistas exponen su opinión sobre un determinado tema, nos pueden dar muchas ideas de argumentos y eso es algo súper valioso que tenéis que coger vosotros, porque vuestros debates obviamente tampoco van a ser objetivos, todo lo contrario, vais a mostrar un punto de vista tal cual, con pelos y señales. Por lo tanto, muchas veces esas noticias de prensa os van a servir para inspiraros, para daros ideas sobre cómo enfocar un determinado tema. Otro punto positivo que tienen las noticias de prensa, que es que nos muestran lo último que está pasando. Y aquí os he hecho una captura de pantalla que, bueno, supongo que vosotros, yo me incluyo, somos la generación de las nuevas tecnologías, lo debemos controlar perfectamente y seguro que conocíais ya esta parte de Google. Vosotros tecleáis cualquier cosa y le dais al apartado de noticias y os salen todas las noticias que han sucedido en los últimos momentos. Pues, por ejemplo, ya que hice la prueba con plásticos de un solo uso, le damos a noticias y nos salen todas las cosas últimas que hayan sucedido, los últimos sucesos relacionados con los plásticos de un solo uso. Pues en este caso, bueno, aquí salen solo dos ejemplos, pero es que casi toda la página estaba puesto con la medida más revolucionaria de Mercadona, la estrategia de Mercadona, cómo Mercadona elimina
los plásticos, ¿cuál ha sido el cambio de Mercadona? Bueno, todo Mercadona. Bueno, pues a mí esto me sirve para ver que, oye, pues igual los plásticos de un solo uso es una realidad que está pasando, es una realidad a la que se están enfrentando las empresas y yo puedo utilizar el ejemplo de Mercadona, que como estoy viendo es un ejemplo que es que está ahora mismo, que es un ejemplo totalmente actual, que está actualizado, me va a servir para mi argumentación. Por lo tanto, es útil que acudáis a las últimas noticias. Y sobre todo es útil, por ejemplo, al tema al que os enfrentáis del cambio climático, que, como digo, está tan en la actualidad, que veáis las últimas noticias, que estéis informados. Pues oye, va a salir una nueva ley sobre energía, pues oye, ¿cuál es su impacto en las personas? ¿Cuáles van a ser los efectos prácticos? Igual va a producir un cambio espectacular en la contaminación que tenemos que tener en cuenta. Acordaos que los debates tienen que estar siempre actualizados, tenéis que saber la información del día a día, pues de las noticias, informados. Seguro que os va a venir fenomenal para enriqueceros vosotros mismos y a la hora de hablar, y sobre todo lo estoy pensando ahora en la tarea de refutador 1 y refutador 2, va a ser muy útil para cualquier pregunta que os puedan hacer, cualquier tema que os puedan sacar. Esa tarea de improvisación, cuanto más sepáis, cuanto más hayáis leído, mucho más fácil os va a parecer, porque vais a tener muchas más cosas que decir, vais a tener muchas más cosas que argumentar. Por lo tanto, os recomiendo que pues estos días estéis atentos a, oye, Tana, pues mira, esta es una noticia sobre la contaminación, voy a ver qué están diciendo, voy a sacar el oído, a ver si me entero de algo, ¿vale? Así que nada, eso respecto a la búsqueda de la información. Esta búsqueda, como digo, nos va a servir a nosotros, debatientes, para enriquecernos a nosotros mismos, para aprender y para decir luego a mis compañeros, oye chicos, yo he investigado sobre esto y he descubierto que tal, tal y tal, así que este punto es súper fuerte. O he descubierto que en realidad la contaminación, su principal causa es esta otra. Cosas así, pero también acordaos que va a ayudar al público y al jurado a entender nuestra argumentación. Por lo tanto, como os decía y os vuelvo a repetir, muchas definiciones tienen que estar en la introducción, en el contexto. Así que una vez hemos realizado esta búsqueda de información, nos hemos reunido con mis compañeros para hacer este brainstorming y ya tenemos una pizarra llena de ideas, llena de puntos, llena de argumentos o de lo que se nos haya ocurrido, vamos a empezar ya a seleccionar y a filtrar lo útil y lo fuerte. Entonces, este paso, ¿cuál es? Que es el paso ya que nos va a acercar a el debate en sí, a de verdad esa contraposición de argumentos fuertes, de argumentos pensados y investigados, que es lo que nos va a dar pues la victoria y ese debate de calidad junto con el otro equipo. Entonces, como decía, una vez que ya tenemos esa pizarra o ese folio donde lo queráis hacer lleno de ideas y lleno de argumentos, lo que vais a hacer es sentaros también con vuestros compañeros a decir, vale, muy bien, chicos, todas estas conclusiones que hemos sacado. Ahora vamos a decidir con qué nos quedamos. Entonces, lo primero que vais a tener que hacer es, bueno, antes de la tesis, lo primero que vamos a hacer es separar las cosas que van a favor y las cosas que van en contra. Pues si yo he encontrado un dato de que la contaminación tiene unos niveles altísimos y que una de las principales causas es el consumo, eso es un dato claramente de la postura a favor. Pues ahora, yo me muevo ese dato a la postura a favor. Si yo, sin embargo, he visto una noticia en la que demuestra que las empresas manteniendo nuestros hábitos de consumo ya están propiciando la protección del clima con nuevas estrategias de desarrollo sostenible, es decir, estoy demostrando que nuestros hábitos de consumo no hace falta cambiarlos para mejorar la contaminación, este dato es un dato que me voy a llevar a mi postura de en contra. Voy a ir haciendo esa separación de todas mis ideas a favor y todas mis ideas en contra. Y cuando ya lo tengo todo separado, es donde me voy a parar y donde voy a decir, vale, pues ahora, venga, me voy a poner todo con el a favor, todo con el en contra. Empezamos con el a favor. Tenemos un mogollón de ideas, tenemos un mogollón de datos que hemos sacado, todos hemos buscado mucha información, todo eso, tenemos muchas ideas, pues ahora vamos a elegir la tesis. Y la tesis, no sé si os acordáis, que lo decíamos yo creo que en la primera, incluso en la segunda sesión, es esa respuesta principal que damos a la pregunta. A la pregunta que se nos plantea siempre vamos a dar una respuesta principal. La tesis es, de nuevo, esa idea más fuerte que nosotros vamos a presentar. Y esta tesis, si lo veis aquí, que creo que se ve muy bien con esta imagen, es
lo principal que vamos a tener que sustentar. Y se sustenta en estos 3 pilares que son mis 3 argumentos. Como dijimos, el número perfecto de argumentos es 3. Entonces, esta tesis es una tesis que tiene que englobar argumento 1, argumento 2 y argumento 3. Es esa respuesta. La tesis es muy importante que sea clara y muchas veces para que sea clara debe ser corta. Que sea corta no significa que sea pobre. De hecho, la tesis, cuanto menos, mejor. Menos es más. ¿Por qué? Porque, como os pongo aquí, la tesis la vamos a tener que repetir a lo largo de todo el debate. ¿Y por qué? Porque la tesis, como es nuestra razón principal, es lo que nosotros, como debatientes, es lo que queremos que a la gente se le quede en la cabeza. Entonces, cuanto yo más la diga, cuanto más fuerza tenga mi tesis, cuanto más corta sea, bueno, corta no, pero más fácil de recordar, sí, más sencilla, más fácil va a ser para la gente recordarla. Y más fácil va a ser también para el jurado acordarse de ella y para el equipo contrario decir, uy, es que aquí tienen una idea tan poderosa que es intocable. O sea, vamos, esta tesis. Entonces, tesis, como digo, respuesta principal que vamos a dar a la pregunta que se nos plantea, que luego se va a dividir en nuestros 3 argumentos. Si os acordáis, la tesis la decíamos en la introducción desde el primer momento, pero luego es algo que como frase vamos a ir repitiendo a lo largo de todos los turnos. Pues el refutador 1, cuando refuto puede decir, su argumento 1 tal, 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 no sé qué. De hecho, choca con nuestra tesis principal y la vuelve a repetir. Es bueno, es valioso que la repitáis a lo largo de todos vuestros discursos. Como digo, es algo que se tiene que quedar en la cabeza de la gente. Entonces, bueno, la tesis, como os he dicho, como es la respuesta principal, vamos a ver algunos ejemplos. Muchas veces tenemos tesis, de hecho, a todas las preguntas podemos plantear una tesis, porque como digo, es como si os parasen por la calle y de repente os preguntasen esto, la primera respuesta que daríais. Entonces, os he puesto aquí algunos ejemplos. Id diciendo por el chat, a ver, la primera, ¿por qué vais al colegio? Si yo os pregunto esto por la calle, ¿qué responderíais? ¿Qué es lo primero que se os viene a la mente? Para formarnos, por la educación. Muy bien. Ejemplos para tener un buen futuro, porque me obligan, fenomenal. Para aprender y formarnos, porque es obligatorio. Vale, está fenomenal. ¿Por qué? Porque son respuestas cortas que luego pueden desarrollarse. Pues, por ejemplo, para tener un buen futuro. ¿Cómo para tener un buen futuro? Pues voy a hablar en mi primer argumento de la formación académica. En mi segundo argumento voy a hablar de la formación social, de toda la gente que estoy conociendo. Y en mi tercer argumento voy a hablar de la formación en idiomas, de todos los idiomas que aprendo en el cole. O, por ejemplo, la tesis que habéis dicho muchos de vosotros, porque me obligan. Bueno, estupendo. Es la respuesta principal y yo la repito y se va a quedar en la cabeza de la gente. Y esta tesis principal se puede dividir, se sustenta en 3 pilares principales, que son mis 3 argumentos. Mi tesis es porque me obligan y esta tesis se sustenta en un argumento de que me obligan mis padres. Esta tesis se sustenta en otro argumento de que me obliga el Estado y esta tesis se sustenta en otro argumento de que me obliga mis profesores. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Debe limitarse la emisión de CO2 en las grandes ciudades? Sí, vale, respondéis que sí. Y ahora os digo yo, ¿por qué? Imaginaos que os paran por la calle, típico programa de la tele. Oye, señor, señora, ¿usted qué piensa? ¿Debería limitarse la emisión de CO2 en las grandes ciudades? Sí, no, ¿por qué? Vale, por la capa de ozono, muy bien. Más cosas que se os ocurran. Porque es malo para la salud y el medio ambiente, por la salud. Vale, fenomenal. Pues como veis, tesis, todas las que estáis planteando, son tesis que tienen ideas principales, que tienen ideas cortas, pueden ser, pues eso, como habéis planteado, 2 ideas, 3 ideas conectadas, lo que sea, pero que sean solo frases, porque es malo para la salud y para el medio ambiente. Pues muy bien, esa es mi tesis que se sustenta en 3 argumentos. Lo primero, que sí, porque por un argumento sanitario. Voy a hablar de todos los perjuicios que causa la salud de las personas. Lo segundo, que sí, porque el medio ambiente también está perjudicado y voy a hablar de todos los daños que tiene el medio ambiente. Y lo tercero, que sí, porque además es necesario. Y voy a hablar como la necesidad de las personas, lo que sea. Porque hay una gran concentración nociva, está estupendo, ¿vale? Todas las tesis que estáis planteando están muy bien. Pues eso es precisamente lo que quiero que hagáis en el debate que os hemos planteado, en esta pregunta de si debemos cambiar nuestros hábitos de consumo, tanto para el sí como para no. De hecho, a ver quién sería capaz de dar un ejemplo de tesis de no
¿Debería limitarse la emisión de CO2 en las grandes ciudades? No. ¿Por qué no? A ver, tesis que se os ocurran. Por ser insostenible con nuestra calidad de vida. Fenomenal. Vale, entonces yo como tesis digo, no debería limitarse porque es insostenible con nuestra calidad de vida. Y esta tesis se sustenta en 3 pilares fundamentales. El primero, porque nuestra calidad de vida ha demostrado que tal, tal, tal. El segundo, porque nuestros niveles económicos demuestran que no, no sé qué. Cosas así, ¿vale? No, ya que aunque sean contaminantes, son efectivas. Fenomenal. Pues esta tesis se me ocurre incluso una forma de decirla más corta. No, por la idea de efectividad. Y esta efectividad se sustenta en 3 pilares. En primer lugar, porque nuestro modelo de producción demuestra que es mucho más efectivo con niveles de CO2 que lo que sea, ¿vale? Intentad siempre eso, como os digo, que sean ideas claras, que calen en la cabeza de la gente y que luego para vosotros sea mucho más fácil de repetir. Por ejemplo, podría afectar a la economía. Esto va a ser una idea que yo voy a poder repetir con mucha facilidad. Pensad en frases, en palabras que no os cueste decir, que no tengan unos términos demasiado complicados, ideas sencillas, ¿vale? Por ejemplo, intentad siempre que vuestras tesis además tengan fuerza, sean contundentes. Esta última de no, porque podría afectar a la economía, yo antes de decir podría, como podría que sí o podría que no, me marcaría un no porque afecta negativamente a nuestra economía. O no porque nuestra economía se vería perjudicada. ¿Vale? Porque lo de podría es como, bueno, podría, pero podría también que no. Intentad eso, que las tesis tengan una fuerza muy, muy grande. Pero como veo, lo habéis pillado perfectamente porque son ideas bastante claras, bastante cortas, que seguro que calan perfectamente en la mente y del público y del jurado. Bueno, pues entonces, estas tesis, como haciendo un repaso, son lo que yo voy a decir en la introducción. Acordaos de que la introducción tenía la estructura que estáis viendo ahora mismo, que es, empezábamos con ese exordio, seguíamos con la presentación, luego contextualizamos y ahí es donde decimos nuestra tesis, que es esta respuesta principal que vamos a dar. Esta respuesta principal, que es la que hemos extraído de todas las ideas que hemos presentado, se va a resumir en 3 argumentos. Y bueno, los 3 argumentos, os voy a hacer un adelanto ahora, pero vamos, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero será lo que veamos en la próxima clase, que van a seguir esta estructura. Va a ser una afirmación, va a ser un razonamiento y va a ser una evidencia. La evidencia lo explicaremos con más detalle porque es importante, será este gráfico que presentemos, está una tabla, un estudio, un informe, lo que sea, que nos dé la prueba de que aquello que estamos diciendo no solo lo decimos nosotros, pues que también lo dice la Organización Mundial de la Salud, que también lo dice la Universidad de Harvard o que también lo dice pues, el experto que sea. Bueno, entonces, como deberes para el próximo día, para estas próximas semanas, os animo a que os juntéis con vuestros equipos, a que hagáis esta lluvia de ideas, a que analicéis la pregunta, ya lo hemos hecho aquí en clase, pero ahora os toca a vosotros decir, vale, pues a mí me ha gustado esta idea que ha dicho Jimena, o a mí me ha parecido que esto que ha dicho, por aquí nos pueden pillar, mejor que no, o yo creo que deberíamos buscar en esto. Y después de haber hecho este análisis, que os repartáis cada uno lo que vais a buscar, pues oye, tú fulanito buscas esto, menganito buscas lo otro, y después de 2 días nos volvemos a juntar, nos lo contamos todo, y después de este brainstorming somos capaces de sacar nuestra tesis, que va a ser esa respuesta principal que demos. Acordaos de que esto lo tenemos que hacer por 2, lo tenemos que hacer en el lado a favor y en el lado en contra. La búsqueda de información es un poco más general porque yo al final voy como buscando un poco lo que encuentre, pero luego ya cuando ya tengamos todas las ideas, esa extracción del tema principal lo tendremos que hacer separados con, oye, mentalidad, me mentalizo ahora mismo de que como consumidor no tengo que cambiar mi hábito de consumo. Pues me mentalizo y veo que mi razón principal para no hacerlo es esta. Así que nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no vamos a dejarlo aquí por hoy. Como digo eso, pues conformaros los equipos, id haciendo esta búsqueda de información, id eligiendo vuestras tesis. Podéis incluso ir ya escribiendo contextualización, los términos que os interesa definir, pensando en exordios, pues oye, yo he oído esta frase en la radio que me gusta, creo que la voy a utilizar para abrir mi turno. O pues se me ha ocurrido enseñar un póster de lo que sea. Y si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí.